¿Cuáles son algunas personas que murieron diciéndonos la verdad? Ignaz Semmelweis, el primer médico que implantó el lavado de manos en los hospitales. Salvó millones de vidas y ha sido la mayor innovación de la medicina. Por su teoría radical, según la cual los médicos mataban a los pacientes por no lavarse las manos, fue expulsado de la profesión médica por sus colegas. El rechazo y la falta de adopción del lavado de manos lo volvieron loco. Su rival le quitó el puesto y lo envió al manicomio. Murió 4 días después de ser internado, a causa de las heridas que sufrió al ser golpeado en el pabellón. Años después de su muerte, se demostró que sus teorías sobre el lavado de manos eran correctas. Hoy se le conoce como el salvador de las madres porque demostró por primera vez que lavarse las manos salvaba vidas al aplicarlo en la sala de partos, donde 1 de cada 4 mujeres moría en el hospital durante el parto. Esto se debía a que los médicos manipulaban cadáveres e inmediatamente después atendían a las madres que daban a luz, infectándolas. Tras la implantación del lavado de manos, la tasa de mortalidad de las madres durante el parto descendió a menos del 5%. Vladimir Komarov, uno de los primeros cosmonautas rusos, sabía que la cápsula espacial Soyuz no era segura, lo dijo en repetidas ocasiones, pero voló de todos modos para salvar la vida de su piloto de reemplazo. Antes de despegar exigió que, cuando muriera, todos los funcionarios del Kremlin tuvieran que asistir a su funeral y ver lo que le habían hecho. Lo único que pudieron recuperar fue un hueso del talón carbonizado. Había un político japonés rechazado que se había gastado gran parte del presupuesto de su ciudad en construir un muro contra tsunamis más alto que cualquier tsunami jamás registrado en la zona. Casi toda la gente de ese pueblo lo maldecía por malgastar su dinero hasta su muerte. Luego vino la gran triple catástrofe de 2011 en Japón. Nadie de la ciudad murió gracias a la barrera que contuvo el mayor tsunami que jamás haya golpeado. John O'Neill dirigió la investigación del ataque a Luscol. Advirtió al FBI sobre Al-Qaeda y Bin Laden. Básicamente le dijeron que se callara. Dejó el FBI para dirigir la seguridad del World Trade Center porque sabía que habría otro atentado después del primer atentado con coche bomba en el estacionamiento. Murió en el 9/11. Padre Minkler fue un sacerdote denunciante en la diócesis de Albany que desenmascaró a un horrible sacerdote pedófilo y al obispo de la diócesis por abusos a menores y también por encubrir a otros clérigos que hacían lo mismo. Escribió una carta al Vaticano sobre el asunto y esta llegó al obispo, que se enfureció y negó las acusaciones con vehemencia. Durante 4 años, el obispo no supo quién había escrito la carta, hasta que un canal de televisión informó de que había sido el padre Minkler. Al día siguiente, el padre Minkler fue llamado a la Cancillería y obligado a firmar una carta redactada por el asesor jurídico del obispo en la que negaba haber escrito la carta o que el obispo y este sacerdote fueran culpables de abusos a menores. 2 días más tarde fue encontrado convenientemente muerto en su casa por su hermana. Al principio se dijo que había sido un ataque al corazón y luego se cambió a suicidio. La diócesis presentó su declaración firmada en la que se retractaba de la carta que había escrito y el obispo se declaró exonerado. Cerca del cuerpo del sacerdote se encontró un frasco de pastillas que más tarde se determinó que eran relajantes musculares. La iglesia alegó que el sacerdote tomó intencionadamente una sobredosis de estas pastillas y murió. También afirmaron que dejó una nota de suicidio. Sin embargo, no se encontraron drogas en su organismo y no se ha presentado ninguna nota de suicidio. Creo que el padre Minkler fue asesinado por hacer lo correcto. Fue reivindicado póstumamente después de que el obispo fue destituido en 2019 y finalmente admitió haber cometido abusos contra niños y encubrir a otros. Actualmente hay 7 demandas pendientes contra la diócesis debido a su abuso. Gary Webb denunció el tráfico de drogas por parte de la CIA y el inicio de la epidemia de crack. Se suicidó de 2 tiros en la cabeza y es el abuelo del meme suicidio de 2 tiros en la nuca. El Dr. Li era considerado en China como un heroico divulgador de la verdad.
Había sido castigado por las autoridades por tratar de advertir a los demás sobre el virus, y luego, en un giro terrible, enfermó gravemente a causa de él. Semanas más tarde, se convirtió en la víctima mortal más famosa de la incipiente pandemia. Tenía 34 años. The New York Times sobre COVID-19.